Bueno, en la primera pregunta de estudios sociales dice, son políticas establecidas para la defensa y recuperación del equilibrio ecológico, iniciadas en la Constitución del 2008. Recuerden que la Constitución del 2008 fue la última constitución realizada. ¿Será que en el 2008 se dice excepto? Es decir, una de ellas no es una política considerada exclusivamente en la Constitución del 2008. Dice crear e implementar un sistema nacional de áreas protegidas. Esta es falsa. Por lo tanto, esta es la correcta. ¿Sí? Porque dice excepto, es decir, yo quiero la falsa. Eso de las áreas protegidas no es propio de la Constitución del 2008, eso ya viene de constituciones anteriores. Establecer mecanismos para la restauración del impacto ambiental, esta sí es propia del 2008. Promover el respeto a los elementos que forman el ecosistema, esta es propio del 2008. Aplicar medidas de precaución y restricción para evitar la extinción, también. Todas esas tres son propias del 2008, o sea, por primera vez se instauró una constitución. Estos principios se instauró en la Constitución del 2008, mientras que esto de las áreas protegidas ya era algo que venía en constituciones anteriores. Por lo tanto, esta no es propia del 2008, en consecuencia, esta es la alternativa correcta. Veamos esta de aquí. Dice, con base a la imagen, vemos que ahí está una ciudad destruida, ¿no? ¿Cuál es la causa que contribuye al deterioro ambiental en el mundo? Como vemos, hay basura, escombros, todo eso y esos daños ambientales, ¿no es cierto? Aquí dice ciudad japonesa luego de la caída de la bomba atómica. Entonces, ¿cómo ha quedado? ¿Será que esta imagen, esta forma de deterioro ambiental se debe a la explotación de recursos naturales? No, ¿verdad? A la vigilancia armada y la mortalidad, conflictos y el antagonismo. Sí, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto sucedió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, son los conflictos y el antagonismo. Muy bien. Pestes y enfermedades, no, ¿no es cierto? Para descartar la última. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, un aeropuerto verde para el patrimonio natural. ¿Sí? La primera terminal aérea ecológica del mundo entró en completo funcionamiento de semana en las Islas Galápagos, informó Ecogal, la empresa que administra el aeropuerto. Las Islas Galápagos son consideradas patrimonio de la humanidad. Sí. Los técnicos de la edificación, es como completar oraciones, ¿no? Los técnicos de la edificación aseguran que por sus características se puede considerar como será emblemática, ecológica, sustentable o patrimonio. El objetivo bajo el cual se construyó responde a mejorar los niveles de calidad ambiental con la visión de reducir la dependencia, será económica, será natural, será energética, será extranjera. A través de la aplicación de medidas bioclimáticas con el uso de energías, será energías hídricas, de energías limpias, energías renovables o energías sustentables y la adaptación natural. ¿Cuál se ajusta perfectamente? La C, ¿no es cierto? Habla de que es sustentable, eliminar la dependencia o reducir la dependencia energética a través del uso de energías renovables, ¿no es cierto? Por lo tanto, la correcta es la C. Perfecto. Vamos con la siguiente. Esta dice, completa el párrafo. El periodo comprendido entre 1984 y 1965 corresponde al llamado auge. ¿Qué será? Será en ese entonces bananero, cacaotero, bananero, ¿no es cierto? En esas épocas estamos en el auge bananero. Nosotros primero tuvimos un auge cacaotero, pero fue antes del 48. Del 48 en adelante viene el auge bananero. Entonces una de las dos, no sería ni esta ni esta. La disponibilidad de tierra agrícola, así como el fomento de la producción del Estado, sustentaron las condiciones que mucha población proveniente de la sierra, ¿no es cierto?, se iban hacia el litoral. Existen obras literarias que hablan de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una obra que habla justamente de este desplazamiento de gente de la sierra hacia la costa para ir a trabajar en las bananeras. ¿Cuál será? A pesar de que, bueno, la obra se llama La Costa, pero más a la costa, más hablaba del auge cacaotero.
cuando la gente se iba a cultivar cacao, más que toda la costa es propio del auge cacaotero, es decir, previo al 48. Bueno, pero algunas otras obras más hablan de esto, ¿no? Lo que también me ayuda a responder es el aumento de trabajadores de la ocasión. Dice, ocasionó que crezcan enormemente ciudades como Guayaquil y Santo Domingo, ¿no es cierto? Ya sabemos que por Santo Domingo, dice, esta por su ubicación estratégica como punto de unión entre las carreteras de ambas regiones, ¿no es cierto? Claro, en Santo Domingo tenemos el punto de unión de las carreteras de la costa y la sierra, ¿no es cierto? Entonces la correcta es esta opción. Vamos a la siguiente. Dice, con base a los datos del censo del 2010, selecciona los enunciados verdaderos. Claro, ustedes pueda que ni tengan ni idea de lo que sucedió en el censo del 2010, o sea, los datos que arrojó el censo del 2010. Pero yo les he dicho, piensen un poco coyunturalmente. En el 2010 Correa ya estaba en 2 años de gobierno. Correa inició en el 2000, no, ya estaba en 4 años. Correa inició en el 2006, ¿no es cierto? Casi 2007 se posesionó, pero 2006 arrancó como presidente. Entonces, ya se supone que él ya viene ¿cómo es? Ya viene manejando políticas estatales hasta el 2010, tal que según su criterio ha mejorado bastantísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que la tasa bruta de natalidad ha aumentado? La tasa bruta de natalidad ha aumentado. ¿Será que ahora hay más nacimientos que antes? ¿Será? No, no es cierto, porque se supone que Correa está de acuerdo de que él ha trabajado muy bien en las políticas de control natal, es decir, anticonceptivos, preservativos, etcétera, etcétera, con la intención de que las mujeres no se embaracen, entonces no ha aumentado. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido. Sí, ¿no es cierto? O sea, claro, él va a decir, es que ahora estamos trabajando muy bien a tal modo de que ya los niños ya no se mueren, o sea, o se mueren muy poco. Entonces, sí, eso es coyuntural. Cuando se habla de coyuntura, quiere decir que cómo piensan ustedes que deberían pensar en el caso de que estén de acuerdo con las políticas del gobierno. Sí, tienen que pensar de esa manera. ¿El índice de mortalidad materna es mayor en la Amazonía que en la costa? ¿Qué creen ustedes? Obvio, ¿no es cierto? En la Amazonía hay menos, o sea, las comunidades están más alejadas de los centros de salud, ¿no es cierto?, de las casas de salud. Entonces, claro, por supuesto, va a haber más mortalidad en la Amazonía que en la costa. Esa es correcta, por lo tanto. Y la tasa de natalidad en Pichincha es la más alta en la región de la Sierra Falso, ¿no? Porque se supone que en las grandes ciudades la natalidad va disminuyendo, ¿no es cierto? Mientras que donde que hay mayor cantidad de natalidad es en los pueblos, ¿sí? O en el campo, porque la gente en el campo muy poco conoce de métodos anticonceptivos o no los usa, o a veces el marido mismo es reacio, dice, tengo 8 hijos y tú tienes que darme por lo menos unos 12 hijos. Sí, conozco de mujeres que calladitas se toman la pastilla, y si el marido se diera cuenta de que están tomando las pastillas anticonceptivas, el marido les pega su paliza, ¿no es cierto? Sí, entonces eso suele suceder. Sí, por lo tanto la correcta es 2 y 3, sería la opción C, ¿no es cierto? Perfecto. Veamos este. Dice, con base al texto, elige los acuerdos que consolidaron el cambio territorial. Dice, en el 95 se produjeron varios combates bélicos entre Ecuador y Perú, en la zona del Cenepa. Los presidentes de ambas naciones acordaron que Tiguinza sería repartida a 20 kilómetros de Perú y 1 kilómetro de Ecuador. Imagínense la guerra del Cenepa, cuando nos vimos a la guerra y viva, en la época de Sixto Durán Ballén, y viva el Ecuador, ni un paso atrás, y todo eso peleándonos por el Cenepa. ¿Cuál es la parte del Cenepa? Recuerden que si este es del territorio ecuatoriano, se supone que antes era algo así, ¿no es cierto? Entonces luego se dividió acá, nos quedamos solo con esto, y esta parte de aquí, por aquí, es la parte del conflicto del Cenepa. En esta zona de aquí nos estábamos peleando, ustedes se dan cuenta, nos estábamos peleando por 21 kilómetros cuadrados de tierra.
21 kilómetros cuadrados, es, qué sé yo, como casi el porte del Mindo, de la población. O sea, por algo así nos peleábamos, ridículo, ¿no es cierto? Pero bueno, y al final de que Ecuador gana la guerra, supuestamente ganamos la guerra con armas. Luego en la mesa, perdimos, porque imagínense, 20 kilómetros se van para Perú y 1 kilómetro para Ecuador. Entonces, ¿para qué tanto desgaste o gastadera de dinero en guerras para al final quedarnos con 1 kilómetro? Sí, entonces, a veces las guerras son ridículas, ¿no? Por eso alguien decía que la única guerra que en verdad valió la pena fue la de Troya, porque fue por una mujer. Sí, claro, fue por una. De ahí las demás guerras han sido por tonteras, o sea, al final, ¿qué han ganado? No se ha ganado nada, pero por lo menos en Troya se pelearon por una mujer. Sí. Dice, de esta forma se delimitaron totalmente las fronteras, es decir, ya nadie, el Ecuador no puede volver a pelearse por esos 20 kilómetros, ni Perú volver a pelearse por ese 1 kilómetro, ¿no es cierto? Ridículo, Perú no va a estar peleando por 1 kilómetro. Dice, entre ambos países, entonces, ¿qué acuerdos llevaron a que se establezca ya la paz? ¿Será el Tratado de Itamaraty, Muñoz Vernaza Suárez, Protocolo de Río de Janeiro? No, Río de Janeiro fue en el 41, no en el 95. ¿El Acta de Brasilia? Sí, el Acta de Brasilia es propia de esa. Y además de eso, el Tratado de Itamaraty. Muñoz Vernaza Suárez es de una guerra anterior. Sí, entonces estaríamos hablando de la 1 y 4. La correcta sería la opción B. Sigamos. Dice, son consecuencias del desarrollo urbano. Es decir, cuando comienza a haber desarrollo urbano, hablemos aquí de Mindo, sigue extendiéndose la población más y más y más. Sí, ¿cuáles son las? Dice, son consecuencias todas estas, excepto una, dice. ¿Cuál? Excepto. ¿Cuál de las opciones que están aquí? No es. Dice, será una consecuencia del desarrollo urbano diversos factores antrópicos que fomentan la pérdida de masa forestal. ¿Será esa? ¿Es una consecuencia del desarrollo urbano que se vaya perdiendo la masa forestal? Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir tumbando árboles, tenemos que ir acabando con los bosques para construir allí las casas. Esta es correcta, pero yo estoy pidiendo la que no es. Inadecuada gestión de residuos que genera riesgos para la salud pública. ¿Será que a medida que va incrementándose la población se van generando más residuos, más basura? Sí, ¿no es cierto? Es correcto. Acceso inmediato a toda la población a servicios básicos. ¿Será que inmediatamente se van formando? No, ¿verdad? Imposible, porque todo se maneja en base a un presupuesto, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta es la correcta. Mejor dicho, esa es la que no es la correcta. Pero como me decía, acepto, es la que debo coger, la que no es la correcta. Aumento de la contaminación por el uso de combustibles fósiles, sí, ¿no es cierto? Comienza a venir más carros, entonces va a haber más contaminación ambiental. Perfecto, vamos con la siguiente. Dice, con base al texto, identifica la hipótesis. La Organización de Estados Americanos expresó este lunes una declaración de su profunda satisfacción por la intención de Estados Unidos y Cuba de poner punto final a medio siglo de enfrentamientos y pidió un proceso que conduzca a una completa normalización de las relaciones bilaterales. Sí, identifica la tesis. ¿Será que la OEA confía en su autoridad para imponer la reanudación de las relaciones entre las naciones? ¿Eso será correcto, que la OEA confía en su autoridad para imponer? Falso. La OEA no tiene la capacidad de imponer. No puede imponer la OEA. La OEA es algo que un organismo, organizaciones de los Estados Americanos, que fomenta las relaciones diplomáticas, sí, pero más no tiene injerencia en lo que es la parte de imposición. Estados Unidos tiene preocupación por la pérdida de la influencia en América. ¿Será que Estados Unidos está preocupado? A Estados Unidos no le preocupa nada, ¿no es cierto? ¿Cuba necesita urgentemente contar con ayuda de Estados Unidos?
No. Piensen coyunturalmente. Correa es gran amigo de Cuba, ¿no es cierto? Entonces él no va a decir que Cuba necesita urgentemente, porque sería tanto que decir que Ecuador también necesita urgentemente. Entonces ya saben que Correa no quiere saber, no quiere tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero va a decir que sí, que Cuba necesita urgentemente. La correcta es esta: los países desean mejorar relaciones a favor de sus pueblos. Sí, claro, entonces los dos países lo que buscan es eso, para que los pueblos vivan bien, tengan buenas relaciones y crear relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Entonces la correcta es la D. Vamos con esta. Dice, bueno, creo que en la otra foto la tengo más completa, así aquí. Dice, la crisis del Estado-Nación. Este texto habla un poco de cómo es que el Estado-Nación entra en crisis. ¿Qué es esto del Estado-Nación? Es un poco de decir que el Estado es su padre y usted tiene que respetarlo a su padre, y el padre está para proveerle absolutamente todo. Eso es el Estado-Nación. Es una filosofía de tipo, ¿qué tipo de filosofía es? ¿Socialista o capitalista? Socialista, ¿no es cierto? Algo del Estado-Nación, el Estado-Nación tiene que ver con un criterio socialista, es decir, el Estado tiene que proveerme de todo. Bien, verán, voy a leerles un poquito lo que dice. Dice, la crisis del Estado-Nación, eso es lo que viene arriba, no se visualiza, pero dice, sufrió por ciertas perturbaciones que afectaron al mundo a partir de los años 60 y a la relación de las fuerzas que conformándose en las esferas de poder y la de ideología. El factor de la crisis fue el choque petrolero de principios de los 70, que en la realidad ocultó un conjunto de transformaciones aún más profundas de la economía mundial. Estas insatisfacciones desencadenaron un proceso de paralización del estado de bienestar. ¿Sí? Se paraliza el estado de bienestar. Es como lo que estamos pasando justamente ahorita. Sí, hasta antes que baje el precio del petróleo, Correa tenía plata para hacer y deshacer lo que quería. Entonces, y todo el mundo estábamos felices, ¿no es cierto? Todos contentos porque hay plata para todo, para derrochar. Pero en el momento que baja el precio del petróleo, ya Correa no tiene plata. Ahí es cuando decimos, no, Correa ya no sirve, ¿no es cierto? Claro, cuando falta plata es cuando ahí comienza la insatisfacción. Entonces, el choque petrolero es lo que hace que se paralice el estado de bienestar. Otra forma, dice, el segundo factor es la crisis del desplome del llamado campo socialista. Sí, en la ex Unión Soviética se desploma el campo socialista, y también eso dice, no, el socialismo no es bueno, por lo tanto entra el capitalismo. Dice, también afectó la inmensa ofensiva ideológica contra el Estado que presentaron medios políticos, académicos y de prensa y demás apegados al capitalismo avanzado. Es decir, hay medios de comunicación, hay gente que habla mal de Correa y dice que eso también destruye al Estado-Nación. Por lo tanto, de lo que acabamos de analizar, dice cuál de estas son las consecuencias, o mejor dicho, lo que hizo que entre en crisis el Estado-Nación. ¿Será la paralización del estado de bienestar del mundo occidental? Sí hablaba de eso, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque ya hubo el choque petrolero y eso produjo aquí está, ¿no? Una paralización del estado de bienestar. Esta sí es. La siguiente, el desplome del bloque socialista soviético. Sí, ¿no es cierto? Aquí lo habla, dice, el segundo factor fue el desplome del campo socialista. Aquí está, del campo socialista. Sí. La caída del imperio austrohúngaro, ¿hablaba de eso? No, ¿verdad? La inmensa ofensiva contra el Estado. Correcto, se habla de esto. Aquí dice la inmensa ofensiva contra el Estado. La revolución industrial. No, y esta tampoco no. Por lo tanto es 1, 2, 4. Sería la opción A, perfecto. De esa manera tienen que ustedes medio razonarle este tipo de lecturas, ¿ok? Vamos con esta. Dice, con base al texto, ¿cuál es el impacto de la crisis europea en el Ecuador? Es decir, ¿cómo lo que sucedió acá en Europa? Acuérdense en España, ¿no? Cuando en España entró en crisis,
¿Qué pasó con Ecuador? Eso es lo que queremos saber. ¿Será que hubo una alza en el desempleo en el Ecuador? No, en el Ecuador no, en España sí, pero en Ecuador no hubo desempleo, ¿no es cierto? Aumento de índices de pobreza en el Ecuador. ¿No? Migración masiva a Norteamérica. De Ecuador se iban a Norteamérica por el hecho de que acá estaban en crisis. No, no es cierto. Retorno masivo de migrantes. Perfecto. ¿Por qué? Porque ven que ya no hay buenas oportunidades en España, entonces se regresaron. Y muchos se están arrepintiendo de haber regresado, porque otra vez España ha vuelto a su buen momento. Entonces, los que se regresaron ya es medio difícil que vuelvan, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque vieron que en Ecuador había oportunidades. Ahora en Ecuador estamos en crisis y en España ya ha mejorado. O sea, esto de los estados de bienestar son oportunidades que se dan en los países y hay que aprovecharlas, ¿no? Dice, con base en el caso, son soluciones viables para erradicar la desnutrición infantil. Excepto, desnutrición infantil, pensemos en la desnutrición infantil. ¿Qué deberíamos hacer para erradicar la desnutrición infantil? Pero excepto una de ellas, dice. ¿Será que mejorar los programas estatales de alimentación infantil es bueno para erradicar la desnutrición infantil? Sí, los programas estatales de alimentación. Por ejemplo, en las jardines, en las escuelas que les den alimentación. Sí, eso es parte de las políticas del gobierno. Todo eso hace que se erradique la desnutrición infantil. Esta es correcta, pero no es la que yo quiero. Porque dice, excepto, no se vayan a olvidar, aumentar los impuestos en alimentación para valor poco nutricional. Si aumentamos los impuestos, ¿será que vamos a erradicar? No, no es cierto. Esta no es. Entonces, esta es la correcta. Desarrollar campañas de educación para la salud. Sí, ¿no es cierto? Fomentar y financiar los huertos familiares. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que pasa es que esto de los impuestos para alimentos de poco valor nutricional no está dirigido para erradicar la desnutrición infantil, sino están dirigidos para evitar el consumo de comida chatarra. Sí, y de esa manera, ustedes saben que la comida chatarra crea sobrepeso y ¿cómo es? Obesidad y posteriores enfermedades relacionadas con eso, ¿no es cierto? La diabetes, el colesterol alto, etcétera, etcétera. Entonces, más que para desnutrición infantil, eso está encaminado para otro tipo de problemas. Siguiente. Dice, con base al texto, ¿a qué grupo de personas está dirigido este beneficio? Vamos a leer lo que dice este beneficio. Dice, en la Constitución se establece la obligatoriedad del Estado como deber social de proporcionar rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte, espectáculos, exenciones tributarias, atención que garantice la nutrición, la salud, la educación, el cuidado diario y la recreación que conduzcan a fomentar la autonomía personal. ¿Para quiénes estará dirigido eso que dice que hay rebajas, que hay algunas cosas? ¿Será que está dirigida para adultos trabajadores del sector público? No, ¿no es cierto? Para adultos mayores, mujeres embarazadas, discapacitadas y víctimas de... Sí, para ello está dirigido ese tipo de servicios, por lo tanto la correcta sería la opción B. Siguiente. Con base al texto, identifica el enunciado que completa el párrafo. El liberalismo en el Ecuador postuló en su doctrina una de las reformas más importantes para la mujer, como el derecho al sufragio, lo que le asignó el deber de. Entonces, cuando se establece el sufragio en la época del liberalismo, le da a la mujer el derecho al sufragio, pero también se le da un deber. ¿Cuál será? ¿El deber de elegir a sus representantes? Claro, recuerden que con cada derecho viene una obligación. Entonces, claro, si se le da el derecho al sufragio, entonces se le da el deber de que elija a sus representantes. Trabajar en instituciones públicas no debe ser, ¿no es cierto? Ser elegidas para las diferentes dignidades o no, eso viene de la Constitución del 2008.
¿Opinar sobre reforma del gobierno? No, no, no. O sea, lo que le da respecto a esa problemática es esta de aquí. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice, aumento en la asistencia. Una encuesta reciente indicó que las tasas de nutrición en los Estados Unidos menores de 5 años son de hasta no sé cuánto por ciento, bla, 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 bla. Sí, bueno, ahí habla un poco de la UNICEF, un poco de lectura que ustedes podrán darse en el momento que ustedes gusten. En el video le ponen detenerse y pueden leer si es que ustedes gustan. Pero bueno, vamos a completar la oración que está manifestada aquí. Dice, las Naciones Unidas, la oración de acá abajo, en base a las opciones, ¿no? Las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, ha depositado en la UNICEF. A ver, ¿qué será la UNICEF? A defender los derechos de ¿quiénes? De los niños. La UNICEF es 100% niños, es exclusivamente para niños. Entonces, ¿cuál de las opciones será? Porque dice aquí, que favorezcan el cumplimiento de los derechos del niño, ¿no es cierto? Y con eso ya resuelvo todo. Sí. Perfecto, sigamos. Dice, selecciona los derechos humanos. Básicamente, a ver, ¿quién me puede decir antes de leer aquí cuáles son los derechos humanos? A ver. Eso, a la vida, a un nombre y a la nacionalidad. Derecho a la educación también podría ser. El derecho a no ser detenido arbitrariamente. Eso. ¿Qué otro derecho? Y ahora sí, veamos. ¿Será que será un derecho humano acatar y cumplir la Constitución? Eso no es un derecho humano, es un deber del ciudadano, es un deber del ciudadano, pero no es un derecho humano, no es este. A la vida, a la libertad y a la seguridad, rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, a la no esclavitud ni a la servidumbre, practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos, no, a no ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado, sí. Entonces será 2, 4 y 6 la opción D. Muy bien, perfecto. Vamos con esta. Dice, identifica el modo de producción. ¿A qué modo de producción se referirá este párrafo? Dice, los medios de producción se socializan. Todos trabajan mediante asignación de tareas dadas por sexo y edad. No existen ni las clases sociales ni el Estado. ¿Será feudalista? No, no es cierto. Un feudalista es... A ver, ¿alguien me puede decir qué será el feudalismo? Grandes extensiones de terreno, ¿no es cierto? Cuyo dueño era único, una sola persona. Eso les da familias parcelas para que ellos cultiven, pero tenían que entregarle tributos al señor feudal, ¿no es cierto? Sí, eso era el feudalismo. Entonces no dice eso. ¿Será una sociedad capitalista? No, porque capitalista dice, no existen ni las clases sociales. El hecho de que no existen las clases sociales, el capitalismo es muy diferenciado de las clases sociales. ¿Esclavista será? Dice, se asignan tareas, no es que, y además dice, se socializan, es decir, se dice, a ver, discutamos, vamos a hacer esto. Entonces no es esclavista, es una primitiva. Más o menos me pongo a pensar en los incas, ¿no es cierto? Los incas tenían este modo de producción. Entonces decían, a ver, ustedes van a hacer esto, ustedes este otro, a ver, los niños van a hacer esta otra cosa, las mujeres van a hacer esta otra cosa. Pero no había esclavitud en esto, ¿no? Entonces es una forma primitiva. Veamos esta. Dice, selecciona las causas del imperialismo. Causas del imperialismo. ¿Qué es esto del imperialismo? Se supone que muchos países poderosos buscan dominar a los países pequeños, imponiéndoles
de alguna manera sus costumbres, su cultura, su idioma, sí, porque ellos son poderosos a nivel económico. Sí, entonces, selecciona las causas del imperialismo. La búsqueda por parte de las potencias europeas de nuevos territorios para invertir sus capitales. Sí, ¿no es cierto? Evitar conflictos bélicos. ¿Será que para eso se hizo? No, ¿no es cierto? La necesidad de tomar control hegemónico, militar y comercial de las rutas terrestres y marítimas. Sí, entonces ya estamos con la 1 y la 3, ¿no? Sería la A, ¿verdad? Independientemente, dice el uso de tesis darwinistas para justificar la supremacía de ciertos grupos. Claro que sí, porque las tesis darwinistas dicen que sí comprenden eso de la teoría de la evolución de las especies, ¿no es cierto? Que dice que las especies van evolucionando y las que están más arriba ya tienen mayores capacidades que los de abajo, entonces por eso los de acá tienen que dominarles a los de abajo. Entonces esas son el uso de tesis darwinistas a favor de ellos, de los intereses de ellos, ¿ok? Sigamos. Dice, completa el párrafo. Habla de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. A ver, siglo XIX y acá siglo XX. A ver, siglo XIX, ¿qué año es? 1800, ¿no es cierto? Allí inicia el siglo XIX y termina en 1900, perfecto. Ahí termina el siglo XIX y empieza el siglo XX. Está hablando de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, por aquí, hasta el primer tercio por acá del siglo XX, es decir, por aquí. Estamos hablando, el primer tercio, 1940, 1930, por ahí, ¿no es cierto? 1935, más o menos, por ahí. Hasta por ahí. En esta época de aquí, en esta época. Sí, por ahí se está refiriendo. El Ecuador empieza a ser un país petrolero a partir de 1972. En el gobierno, aquí empieza la era petrolera en el Ecuador. Como ustedes se dan cuenta, no está hablando entonces de esa época, porque está hablando de la época de acá. Entonces la época petrolera inicia en el 72. En la época del general Guillermo Rodríguez Lara. Allí, en la época de él empieza el auge petrolero en el Ecuador. Pero no estamos hablando de esta época, por lo tanto no podrá ser petrolera. Entonces, dice, porque aquí dice, el Ecuador en este contexto se insertó en la economía mundial como país. El Ecuador será un país petrolero, no, ¿no es cierto? Porque está hablando de antes de esa época. ¿Será importador, manufacturero o agroexportador? Perfecto, Ecuador en esa época fue un país netamente agroexportador. Sí, estamos hablando de que en primer lugar hubo el auge, por aquí hubo el auge ¿qué? Cacaotero, y luego hubo el auge bananero. Imagínense que Ecuador en ambas épocas llegó a ser el país que más exportaba cacao y luego el país que más exportaba banano. Es decir, nosotros tuvimos grandes épocas también como agroexportadores, ¿sí? Simplemente que no hubo un buen manejo de la economía. Hasta ahora no ha habido un buen manejo de la economía, ¿sí? Pero tampoco el buen manejo de la economía va a llegar de un Mesías, de un iluminado que él maneje. Es una tarea de todos, por eso ustedes tienen que cambiar su filosofía. Tienen que ser jóvenes con otra visión, con otra mirada, con una mirada hacia el futuro tal que saquemos adelante a este país. No en base a dejar que los otros hagan, sino nosotros también hacerlo, poner de parte, ser mejores estudiantes, ser mejores hijos, ser mejores hermanos, ser mejores en todo lo que hagamos. Es la única forma de cómo vamos a salir adelante, más no esperando que el gobierno nos solucione los problemas. Puede venir el mejor presidente del mundo, que Ecuador seguirá siendo lo que es porque la gente no permite que el Ecuador triunfe, que el Ecuador siga adelante. Tenemos que cambiar esa mirada pequeña que tenemos de siempre ver para abajo y hay que comenzar a mirar para arriba.
y comenzar a trabajar duro por este país, ¿ok? Bien, sigamos. Con base a la noticia, identifique su enfoque. Dice, el CONADES intenta hoy consenso salarial. Los trabajadores están dispuestos a bajar su propuesta inicial de incremento del salario básico unificado para el 2015. Si los empleadores flexibilizan su posición, indicó Jaime, delegado del sector laboral ante el CONADES. ¿Qué tipo de enfoque tendrá lo que acabamos de leer? ¿Será un enfoque social? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Será un enfoque político? ¿Estamos hablando de política? No estamos hablando de política. ¿Será un enfoque cultural? ¿De género? De género se habla cuando se habla de las mujeres, de los hombres o de los homosexuales, ¿no es cierto? Es un enfoque social, es económico, ¿no es cierto? Un enfoque económico, pero lo económico está dentro de la parte social, ¿no es cierto? Porque eso afecta a la sociedad. Veamos esto. ¿Cuáles fueron los actores sociales que lideraron el proceso de independencia en el Ecuador? Acuérdense que luego de la conquista española vino el mestizaje, ¿no es cierto? Y también los criollos. ¿En qué se diferenciaba el mestizo del criollo? Era una mezcla, ¿no es cierto? Y el criollo era hijo de dos españoles nacidos en tierras americanas. Miren que España desconoció a los criollos como hijos de España. Les impidieron que entren a España. Dijeron, no, ustedes a pesar de que son hijos de españoles, pero nacieron por allá, así que allá hagan su tierra. Entonces los criollos también dijeron, bueno, entonces como a nosotros no nos dejan entrar a España, entonces señores españoles, lárguense de nuestra tierra. O sea, los criollos se sintieron ya dueños de ese territorio. Por lo tanto, los que lideraron fueron los criollos, ¿ok? Es más, Simón Bolívar era criollo, por eso él lideró el proceso de independencia. Veamos esto. Dice, y de relacionar los factores que correspondan a la sociedad feudal y a la capitalista. En la feudal, ¿será que el poder está dividido por parte de ejecutivo, legislativo y judicial? ¿El poder político está en manos de una sola persona? Sí, ¿no es cierto? ¿La acumulación monetaria está en patrones como el oro? No. ¿La riqueza está en grandes extensiones de territorio? Sí. Sería 1BD. Sería la opción C, ¿no es cierto? Esa tiene 1BD. Perfecto. Vamos a esto. Dice, completa el enunciado. La revolución dio origen a una nueva forma de acumulación de... Como consecuencia se dio una producción del régimen D. ¿Cuál será la que completa? Oligopolio. A ver, diferencia entre monopolio y oligopolio. Monopolio es que, por ejemplo, digamos que aquí en Mindo solamente hay el Banco del Pichincha. Digamos que solamente hubiera el Banco del Pichincha y no hay nada más. Entonces en Mindo habría un monopolio del Banco del Pichincha. Sí. Entonces sería monopolista porque solo uno presta el servicio. Mientras que, ¿qué es un oligopolio? Escuchen, por favor. Un oligopolio es, digamos, aquí está el Banco del Pichincha y luego viene acá el banco de Guayaquil, ya, se pone al lado. Entonces usted dice, bueno, ya hay dos bancos. Pero, no es que así sea, pero le estoy poniendo un ejemplo nomás. Digamos que el dueño es el mismo. El mismo dueño es del Pichincha y del Guayaquil. Entonces, ¿de qué sirve que sean dos bancos diferentes? Igual le pertenecen a una sola persona. Ese es el oligopolio. Por ejemplo, la cadena de Supermaxi, el Gran Aquí, el Aquí, Megamax y todos ellos son oligopolios porque le pertenecen al mismo dueño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser? A ver, no es que digo que sea la del oligopolio, ¿no? Solamente estaba...
La revolución industrial, ¿verdad?, dio origen a una nueva forma de acumulación de capitales. Por lo tanto, se hizo una producción del régimen de monopolio. Esa es la correcta. Verán, ¿quiénes se volvieron capitalistas? Originalmente, ¿quiénes? O sea, desde épocas antiguas, ¿quiénes vienen y se transforman en capitalistas? Los feudales. Los feudales, como tenían mucho dinero, el momento que se crea la máquina de vapor, entonces ellos compran máquinas de vapor y se crean industrias. Entonces se crea la revolución industrial. Lo que dio auge a la revolución industrial es la máquina de vapor. Es decir, ya no está el hombre ahí moviendo, sino que ahora ponemos una máquina, la máquina es la que mueve todo, la máquina es la que hace todo. Entonces se crea la revolución industrial, las fábricas. Pero luego empieza el capitalismo. Y los que tenían las fábricas son los que van acumulando los capitales, ¿no es cierto? O sea, los mismos feudalistas al final terminan siendo capitalistas. Sí. Bien. Vamos con esto. Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ya? Bueno, acá están las opciones. Bueno, aquí habla de que Cuenca es un patrimonio y bla, 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 ¿ya? Sí. Dice, identifica cómo se debería preservar el patrimonio. ¿Cuáles son las acciones? Educación a la comunidad, ¿será bueno para preservar el patrimonio? Sí, ¿no es cierto? Apoyo financiero nacional, posiblemente, ¿no? Intervención de organismos no gubernamentales, no necesariamente. A Correa no le gusta que meta mano nadie, solo el Estado. Recuperar bienes culturales. Asistencia técnica internacional, no necesariamente. Promoción de las costumbres del lugar. Entonces, ¿cuál ha sido? 1, 4, 6, la opción B, perfecto. Ya he estado más chévere. ¿Sí? Bien. Sigamos. Dice, identifica la celebración cultural. Celebración que tiene como protagonista a la Virgen de la Merced, desde la época colonial. Se celebra 2 veces al año, una en septiembre y otra en noviembre. Otro protagonista de esta celebración es un hombre con la cara tiznada y vistosos ropajes. Está hablando de la Mama Negra, ¿no es cierto? Perfecto. La Diablada de Píllaro es otra fiesta que se celebra, como su nombre lo dice, en Píllaro. La gente se viste de diablos, ¿no es cierto? La fiesta del Yamor es una bebida. No recuerdo muy bien en base a qué está hecho. Pero esta se celebra, de maíces, ¿no? Esta fiesta se celebra por acá, por el norte, ¿no es cierto? Y el Corpus Christi, que se celebra, ¿dónde se celebra el Corpus Christi? Es, creo que por Pujilí, por ahí creo que es el Corpus Christi. No estoy muy seguro, estoy mintiendo, ¿no? Porque no estoy muy seguro dónde se celebra. Pero bueno, lo que está hablando aquí es de la Mama Negra. Vamos con la siguiente. Dice, con base al texto, son frases relacionadas con el concepto de identidad cultural, excepto, veamos qué es lo que dice que es identidad cultural. Un conjunto de valores, prácticas tradicionales y comportamientos colectivos que han sido construidos en un contexto histórico y territorial definido por un grupo social, que a su vez permite diferenciarlos de otros grupos humanos. ¿Sí? ¿Será que es identidad cultural lo que posibilita consolidar sociedades que resguarden sus tradiciones ancestrales? Sí, ¿no es cierto? Verán que dice excepto, ¿no? Quiero saber la que no es. Es necesaria para conocer y apreciar la historia y memoria colectiva de una región. Nos permite reafirmar nuestra personalidad como sujetos individuales y diferenciados. No, ¿verdad? Entonces esta es la que debería coger. ¿Sí? Porque la otra dice nos permite tomar parte de las expresiones culturales del sitio, ¿no es cierto? Esa sí es. Bien. Esto sí, de lo que saquen de aquí, vayan y pónganlo en su tele, en su computadora y pásenla viendo este video unas 2 veces por lo menos para que ya se quede grabadito y ya den la prueba y se saquen 1000, ¿no?
Identifica la práctica que promueve directamente el respeto a la diversidad cultural. ¿Será que difusión de programas de televisión educativos en lenguas ancestrales, será que permite conocer la diversidad cultural? Sí, ¿no es cierto? Esos son los programas de televisión que hace el gobierno. Por ejemplo, Educa TV es una y otra, Pluri TV. Sí, esos justamente están hablando en lenguas ancestrales, ¿no es cierto? ¿Se han visto Pluri TV que después de lo que habla la María José Cuesta, luego va la persona que habla en quichua, ¿no es cierto? Y hace el resumen quichua. Entonces es correcto, eso está bien. Bueno, en ese aspecto Correa ha hecho buenas cosas, porque ahora nosotros conocemos un poco más de nuestra identidad cultural, de nuestros ancestros. O sea, hay cosas buenas. Yo no digo que Correa sea un mal presidente, digo simplemente que debería mejorar sus actitudes, sus formas de proceder y de dirigirse a la gente, y con eso corregiría el gran error. O sea, el problema que él tiene es que lo que hace con la mano derecha la destruye con la mano izquierda. Sí, eso es lo malo. Pero de ahí, si es que él mejorara en ciertos aspectos, sería fabuloso. Y sobre todo, lo más importante, que haga caso a la gente y no a la gente que está atrásito de él, diciéndole, sí, todo está bonito, eres genial, eres guapo, eres lindo. O sea, eso pasa gente atrás, los chupamedias que él tiene, pasan solo alabándole, en vez de decirle, mira Correa, aquí estás fallando. Entonces, eso es lo que hace falta. Hace falta que Correa tenga buenos asesores. Sí, él tiene unos asesores que son unos pobres mediocres. Lo único que hacen es alabarle, no le hacen caer en cuenta de sus errores. Y por eso él piensa que está bien, mientras que la gente percibe que las cosas no están bien. Ahorita mismo las políticas económicas que está tomando no favorecen a salir de la crisis. Sí, ese es el problema. Y es porque entre ellos está todo bonito. O sea, le están diciendo que está haciendo las cosas bien cuando cada vez nos estamos hundiendo más en la crisis. Ok, bien. Veamos esto. Dice, selecciona los elementos que son parte del patrimonio tangible. Tangible, recuerden que es todo lo que se puede tocar, ¿no es cierto? Intangible, lo que no se puede tocar. Por ejemplo, un baile ancestral, ¿será tangible o intangible? Intangible, ¿no es cierto? Bien. Los vestigios arqueológicos, ¿será tangible? La memoria de los antepasados, los monumentos de interés histórico, los objetos de origen ancestral folclórico, el conocimiento de los curanderos, sería 1, 3, 4, la opción B. Perfecto. Veamos esta. Dice, elige las causas del deterioro ambiental en las Islas Galápagos. ¿Será que en las Islas Galápagos el deterioro ambiental se da por la contaminación por actividad minera? Totalmente prohibida la actividad minera en Galápagos. Cultivo de palma africana, peor, ¿no es cierto? Incremento de la frontera agrícola. Reducción del manglar por actividad camaronera. No se permite camaroneras en las Galápagos. Uso de combustibles fósiles. Claro, porque los carros, ¿no? Caza y pesca de especies endémicas. Sí, sería 3, 5 y 6. La opción D. Perfecto. Dice, selecciona los legados culturales de la civilización romana. ¿Qué nos dejó la civilización romana a nosotros? Juegos deportivos como Olimpiadas. Esto es griego. Sistematización del derecho romano. Sí, el derecho ecuatoriano se basa en el derecho romano. Empleo del arco, medio punta y bóveda. Sí, esto es romano. El uso de la escritura ideográfica. 2, 3. Sería la C. Y por último, dice, con base al caso, elige los campos de Amnistía Internacional. Verán, la ONU se confía o delega a varios organismos el hecho de poder, ¿cómo es?
la injerencia que tiene sobre algunas partes. Por ejemplo, a la UNICEF, los niños. A la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Y a Amnistía Internacional, los derechos humanos. Sí, todo lo que tiene que ver con derechos humanos es parte de Amnistía Internacional. Por lo tanto, ¿será que Amnistía Internacional defiende los derechos de niñas y niñas? No, eso hace la UNICEF. ¿Vigila el comportamiento de los derechos humanos? Sí. ¿Tiene el mandato de proteger a los refugiados y resolver sus problemas? ¿Resolver sus problemas? No. ¿Hacer campañas para que los derechos humanos sean respetados? Sí. ¿Trabajar para proteger y defender los derechos de las mujeres en todo el mundo? De las mujeres no necesariamente. ¿Exigir juicios justos para los presos políticos? Sí. Sería 2, 4 y 6. Sería esta opción de aquí. Si se dan cuenta, ya cuando llegan a esta pregunta, aquí dice finalizar, ¿no es cierto? Entonces ustedes van, cliquean en finalizar y les bota su nota. Su nota es tanto. Sí.